En algún lugar remoto de las selvas del Amazonas, una criatura se desliza entre las sombras, un enigma biológico que ha desconcertado a biólogos, exploradores y científicos por igual. Con un cuerpo que desafía toda lógica conocida y un comportamiento aún más extraño, este animal ha pasado desapercibido para la humanidad durante siglos, hasta ahora. La historia comenzó en 2019, cuando un equipo de investigadores, en una expedición financiada por una organización ecológica internacional, se adentró en una zona aún inexplorada de la vasta jungla amazónica. El lugar era tan remoto que ni siquiera los mapas más actualizados lo mencionaban correctamente. La espesura era densa, las lluvias interminables y el terreno traicionero, pero los científicos tenían un propósito claro: estudiar la biodiversidad de uno de los ecosistemas más antiguos del planeta. Durante días, los exploradores caminaron entre los árboles gigantescos, sus hojas formando un techo impenetrable que apenas dejaba pasar la luz del sol. Mientras recorrían el río Hatupiri, un afluente poco conocido que serpenteaba entre la selva, algo inusual llamó la atención del grupo. Una serie de huellas extrañas en la orilla, marcadas con un extraño patrón, comenzaron a aparecer cada vez con más frecuencia. Lo que más los sorprendió fue que las huellas no coincidían con ningún animal conocido de la región. No pertenecían a ningún mamífero, ni a reptiles, ni a aves. Su forma era más parecida a la de un insecto gigante, pero a la vez, sus dimensiones eran descomunales, mucho más grandes de lo que podría haber existido en un insecto terrestre. Una de las huellas fue capturada en una fotografía, y al observarla de cerca, los biólogos comenzaron a teorizar que el animal que había dejado esas marcas podría estar relacionado con algún tipo de especie antigua, un remanente de épocas prehistóricas. Pero esto solo fue el comienzo. Durante una de las caminatas matutinas, una de las cámaras del equipo registró algo peculiar. Una figura en el borde de la selva, apenas visible entre las sombras de los árboles. La criatura tenía el tamaño de un ciervo, pero su cuerpo parecía una amalgama de partes de diferentes especies. Su piel era gruesa, cubierta por una capa de musgo y hojas que le daba un camuflaje casi perfecto. Tenía la forma de un animal cuadrúpedo, pero sus extremidades eran inusuales. Las patas no parecían ser completamente simétricas, y su andar era errático, como si se moviera con dificultad. Los científicos se acercaron con cautela, pero la criatura, al percatarse de su presencia, desapareció rápidamente entre la espesura de la selva. A pesar de que no pudieron tomar una imagen clara, todos los miembros del equipo coincidieron en que lo que vieron era algo completamente desconocido. De vuelta en el campamento, las teorías comenzaron a surgir. Algunos sugirieron que podría tratarse de una especie no catalogada, quizás un vestigio de una línea evolutiva perdida. Otros plantearon que el animal podría haber evolucionado en aislamiento absoluto, desarrollando características que lo hacían casi irreconocible para cualquier taxonomía moderna. Pero lo más desconcertante no era la forma del animal, sino su comportamiento. A lo largo de los días siguientes, el equipo se topó con más señales de su presencia. Huellas más grandes, excrementos extraños y algunos sonidos, apenas audibles, que se oían por la noche. Uno de los investigadores, el Dr. Martín Castillo, relató un episodio particularmente inquietante durante una de las vigilias nocturnas. Escuchamos un sonido, algo entre un crujido y un susurro. Al principio pensé que podría ser un insecto gigante, pero luego, al escuchar mejor, me di cuenta de que venía de una dirección en particular, como si alguien o algo estuviera manipulando los árboles, relató el Dr. Castillo. Era como si la selva misma estuviera viva, como si algo estuviera observándonos desde las sombras, moviéndose con una precisión extraña. Una noche, uno de los miembros del equipo, un joven botánico llamado Luis Ramos, logró grabar un sonido extraño con su equipo de audio. El sonido era completamente fuera de lugar, algo que ningún animal conocido podría producir. Era un canto profundo y gutural, pero interrumpido por lo que parecía ser un susurro o una vibración en la frecuencia más baja, como si el sonido estuviera emanando de algo mucho más grande, mucho más antiguo. Pero lo más sorprendente ocurrió al día siguiente, cuando finalmente lograron rastrear una serie de huellas hasta una especie de claro en la selva. En el centro de ese claro, lo que encontraron cambió por completo el rumbo de la expedición. El claro estaba envuelto en una atmósfera densa. La humedad de la selva y la sombra de los árboles circundantes no dejaban que la luz penetrara de manera eficaz. Sin embargo,
En el centro del área despejada, algo captó la atención del equipo. Entre la niebla matutina y el sonido lejano de las aves tropicales, la figura de la criatura emergió de las sombras. Era más grande de lo que el equipo había imaginado. Aunque el área estaba apenas iluminada por los primeros rayos de sol, pudieron ver con claridad una forma que se asemejaba a una mezcla de mamífero y reptil, pero con características completamente ajenas a cualquier ser conocido. Su cuerpo estaba cubierto por una piel gruesa y rugosa, de un tono marrón oscuro que se mezclaba perfectamente con el entorno selvático. Sin embargo, en lugar de pelos o escamas, la criatura tenía un exoesqueleto parcial, como una armadura natural que brillaba tenuemente a medida que los rayos del sol lo tocaban. Pero lo más desconcertante eran sus extremidades. Las patas delanteras, si es que se podían llamar patas, eran extremadamente largas y delgadas, como si fueran una combinación entre las patas de un insecto y las de un mamífero. De cada extremidad se extendían finos filamentos que se movían con un propósito, como si estuvieran rastreando el entorno en busca de algo. El equipo, paralizado por la sorpresa, apenas podía comprender lo que veían. Lo más perturbador de todo eran sus ojos. No tenían pupilas, solo un resplandor opaco que, a pesar de su forma, parecía mostrar signos de conciencia. No eran los ojos de un animal primitivo, sino los de algo que estaba observando activamente, analizando y esperando. «Es como si estuviera aprendiendo a reconocernos», dijo el doctor Castillo en voz baja, sin dejar de mirar a la criatura. La criatura, al percatarse de la presencia humana, no reaccionó de la manera esperada. No huyó, ni atacó, ni mostró señales de agresividad. Se quedó quieta, observando a los científicos, como si estuviera estudiándolos tanto como ellos a ella. Uno de los miembros del equipo, Julia Martínez, intentó acercarse lentamente, moviéndose con una calma que contrastaba con la tensión palpable en el aire. Al hacerlo, notó algo aún más extraño. A medida que avanzaba, la criatura comenzó a emitir un sonido peculiar. No era un rugido, ni un grito, ni algo que pudiera asociarse con un animal tradicional. Era una vibración, un susurro bajo, como si la criatura estuviera produciendo ondas sonoras más allá del rango audible para los humanos, pero que de alguna manera se sentían profundamente en el pecho. «Es como si estuviera hablando», dijo Julia, pero su voz temblaba de incredulidad. «No es un sonido normal. Es casi como una frecuencia que se siente». El equipo se mantuvo en silencio, observando cómo la criatura movía su cuerpo de forma errática, como si intentara adaptarse a la presencia de los humanos, o como si estuviera sopesando si debía atacarlos o escapar. A medida que la criatura comenzó a retroceder lentamente hacia el borde del claro, los científicos se dieron cuenta de algo aún más perturbador. La criatura no caminaba sobre sus patas, sino que avanzaba con un movimiento reptante, como si pudiera deslizarse sobre el suelo sin que sus patas tocara completamente la tierra. El doctor Castillo fue el primero en hablar tras unos segundos de angustioso silencio. «Esto no tiene sentido. No es un animal como los que conocemos. Tiene un comportamiento que va más allá de la simple supervivencia. No parece ser un predador ni una presa. Es como si estuviera consciente». En ese momento, un extraño estremecimiento recorrió el grupo. Era como si la selva misma hubiera comenzado a respirar con la criatura, como si el aire alrededor de ellos se hubiera vuelto más denso, más pesado. Todos sintieron una presión invisible, una sensación de que había algo más, algo que los rodeaba. De repente, la criatura desapareció en la espesura del bosque con una rapidez asombrosa, dejando atrás solo el eco de su extraño susurro. Nadie se movió durante lo que pareció una eternidad, el miedo y la fascinación dominando sus mentes. Al día siguiente, el equipo se encontraba estancado. La criatura había desaparecido en la selva, pero la sensación de su presencia persistía. Las huellas que habían encontrado se hicieron más confusas y complicadas de rastrear. Lo que inicialmente parecía un animal de tamaño mediano ahora parecía pertenecer a una entidad mucho más enigmática. Se generaron múltiples teorías sobre lo que realmente habían encontrado. ¿Era una especie desconocida? ¿Un animal prehistórico que había logrado sobrevivir en los rincones más remotos del planeta? Los biólogos comenzaron a plantear hipótesis basadas en la idea de que la criatura podría ser un vestigio de una línea evolutiva que había sido sepultada por el paso de millones de años. Algunos especularon que la criatura podría haber evolucionado en aislamiento, en un ecosistema completamente cerrado, quizás en algún tipo de cueva subterránea o región inaccesible que había permitido su supervivencia. Su comportamiento, sin embargo, sugería que no era un simple animal.
El doctor Castillo comenzó a teorizar que la criatura podría haber desarrollado capacidades cognitivas inusuales. Es como si estuviera aprendiendo a reconocer a los seres humanos, como si nos estuviera evaluando, midiendo nuestra reacción, comentó en una de las reuniones del equipo. Pero las preguntas sobre la criatura no hacían más que multiplicarse. ¿Por qué, si era tan consciente de su entorno, no había reaccionado agresivamente? ¿Qué era lo que realmente buscaba en su interacción con los humanos? Lo que sí parecía claro es que el encuentro no era algo fortuito. Los biólogos que estudiaban la zona comenzaron a considerar que podría haber algo más en la selva de lo que se conocía. Quizás, una población oculta, una especie que había logrado adaptarse de manera tan única que el mundo nunca había sido consciente de su existencia. Después del encuentro en el claro, el equipo se sintió profundamente alterado. Lo que había comenzado como una misión científica para documentar nuevas especies en una de las regiones más biodiversas del planeta se había transformado en algo mucho más grande. La criatura que habían observado, sus huellas, sus comportamientos, todo sugería que se encontraban ante algo que no solo estaba más allá de la biología convencional, sino que también desafiaba toda lógica científica. Con el paso de los días, los miembros del equipo comenzaron a experimentar síntomas extraños. Algunos hablaban de sueños inquietantes, llenos de sombras y susurros, mientras que otros sentían la constante sensación de ser observados, como si la criatura nunca los hubiera dejado realmente. El doctor Castillo, en particular, se mostró cada vez más desconcertado. Sus análisis se volvían cada vez más oscilantes y su seguridad en las teorías convencionales comenzó a desmoronarse. Este no es un animal. No tiene sentido, repetía constantemente en sus diarios. Lo que vimos no encaja en ninguna categoría de la ciencia. Quizás estamos observando algo más allá de la biología, algo más allá de lo que entendemos como vida. El equipo comenzó a temer que lo que habían encontrado no solo fuera una especie desconocida, sino que quizás se trataba de algo de naturaleza completamente ajena a cualquier clasificación humana. El hecho de que la criatura pareciera estudiar y medir las reacciones de los seres humanos, sin atacar, sin mostrar miedo ni agresión, indicaba una conciencia que no se ajustaba a la forma de vida que la ciencia había catalogado hasta el momento. Mientras tanto, los rumores sobre el descubrimiento comenzaron a filtrarse fuera del grupo. El pequeño equipo de científicos había hecho algo más que encontrar una nueva especie. Habían encontrado algo que podría alterar el rumbo de la biología, la evolución y la comprensión humana del mundo natural. Algunos biólogos sugirieron que la criatura podría ser un vestigio de un mundo perdido, una especie que había evolucionado en las profundidades de la jungla durante millones de años, aislada del resto del planeta por barreras naturales impenetrables. Otros, sin embargo, se atrevieron a plantear teorías más radicales. Un grupo de científicos exclamó que la criatura no podría haber evolucionado de forma independiente. Algo en su biología indicaba que había sido creada o modificada de alguna manera. El más audaz de los científicos, el doctor Samuel Álvarez, especuló en un artículo filtrado en revistas académicas que la criatura podría ser el resultado de un experimento biológico, quizás realizado durante los oscuros días de la Guerra Fría, cuando las superpotencias competían por superar los límites de la biotecnología. Es posible, escribió, que este animal no sea natural, que haya sido diseñado en un laboratorio oculto en algún lugar y que ahora, por alguna razón, haya escapado y se haya adaptado a la selva. Sin embargo, las teorías más extremas no tardaron en aparecer. Un pequeño pero creciente número de personas comenzó a sugerir que la criatura podría ser algo más, algo no necesariamente de este mundo. Algunos hablaron de entidades interdimensionales, seres de otras realidades que, por alguna razón, se habían manifestado en este plano físico. Los avistamientos en la selva, según algunos, podrían no ser el resultado de una evolución natural, sino de un fenómeno inexplicable. Lo que hemos encontrado en la selva no es solo un animal, declaró un teórico del misterio en una conferencia. Es algo que trasciende lo que entendemos como biología. Algo que pertenece a otro plano de existencia. Y si no actuó contra nosotros, es porque no tiene que hacerlo. Está más allá de nuestra comprensión. El equipo, cada vez más paranoico y dividido, comenzó a darse cuenta de que las implicaciones de lo que habían descubierto eran más grandes de lo que jamás habían imaginado. No solo estaban lidiando con una criatura fuera de lo común, sino con un conocimiento peligroso. La pregunta sobre lo que hacer con ese conocimiento surgió rápidamente. Si la criatura realmente era una especie desconocida, un experimento fallido, o algo completamente fuera de nuestro alcance, ¿quién debía tener acceso a esa información? Los días siguientes fueron caóticos. El gobierno de Brasil,
al enterarse del descubrimiento, envió representantes para investigar la situación. El equipo científico se encontró rápidamente bajo una presión enorme, no solo por las implicaciones científicas, sino por la creciente atención internacional. En ese punto, se les dio una advertencia: no divulgar detalles sobre la criatura. Lo que había sido una exploración científica ahora se había convertido en un asunto de seguridad nacional. Se realizaron esfuerzos para controlar la zona, y se colocaron barreras alrededor del área donde había sido avistada la criatura. Las autoridades intentaron sellar el conocimiento sobre el hallazgo, pero como suele suceder con estos misterios, la información comenzó a filtrarse. En poco tiempo, foros en línea y sitios especializados en fenómenos extraños comenzaron a discutir el hallazgo. Algunos incluso sugirieron que el gobierno brasileño no estaba buscando proteger a la criatura, sino ocultarla. Las teorías conspirativas comenzaron a tomar fuerza. Tal vez el gobierno sabía más de lo que estaba diciendo. Tal vez la criatura era un proyecto que había escapado de control, algo creado por humanos, no por la naturaleza. Para la comunidad científica, el hallazgo fue un golpe de realidad. Durante siglos, la biología había considerado la evolución como un proceso cerrado, que había ocurrido de manera lógica y dentro de parámetros conocidos. Sin embargo, lo que este equipo había encontrado desafiaba esa concepción. La criatura parecía ser una anomalía, algo que no encajaba en las normas establecidas de la vida en la Tierra. Los académicos comenzaron a preguntarse si realmente comprendíamos la totalidad de la vida en la Tierra. ¿Era posible que hubieran existido especies que, por diversas razones, habían permanecido ocultas, viviendo en los rincones más remotos de la Tierra? O, más inquietante aún, ¿era posible que estuviéramos a punto de presenciar la aparición de algo completamente nuevo, algo que no solo era desconocido, sino que también era inexplicable? La criatura se convirtió en un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que, por mucho que creamos saber sobre el mundo natural, siempre hay más allá de lo que los ojos pueden ver y los científicos pueden clasificar. Hoy, años después de aquel primer encuentro, el equipo de investigación sigue dividido. Algunos han desaparecido en circunstancias misteriosas, mientras que otros continúan con sus investigaciones, pero la criatura sigue siendo un enigma sin resolver. La selva amazónica, con su densidad y secretos, sigue siendo un lugar de misterio. Mientras tanto, algunos aseguran que la criatura no fue un accidente, sino un presagio de algo aún por venir. En las zonas más remotas de la selva, donde pocos se atreven a aventurarse, la gente local aún habla de la sombra que no puede ser vista, una entidad que ha vivido entre los árboles durante siglos. ¿Qué es realmente esa criatura? ¿Un vestigio de un pasado olvidado, un experimento fallido, o algo mucho más grande y extraño de lo que jamás hemos imaginado? Lo que es seguro es que, mientras los científicos y los teóricos luchan por encontrar respuestas, el misterio sigue vivo. Nadie sabe qué es esa criatura, ni qué quiere de nosotros. Y quizás, lo más aterrador de todo, es que tal vez nunca lo sabremos.